173. Ser proactivo. Lo que su mente es capaz de concebir y creer, también es capaz de conseguirlo. Volverlo realidad. Juan Antonio Razo. Mientras lee este capítulo, trate de tomar distancia respecto de sí mismo. Trate de proyectar su conciencia hacia un rincón del techo y mírese leyendo, con el ojo de la mente. Puede mirarse a sí mismo casi como si fuera otra persona. Intente ahora otra cosa. Piense en el estado de ánimo en el que se encuentra. ¿Puede identificarlo? ¿Qué está sintiendo? ¿Cómo describiría su presente estado mental? Piense ahora durante un minuto sobre cómo está trabajando su mente. Es rápida y despierta. Se siente dividido entre practicar este ejercicio mental y conjeturar lo que se pretende con él. Su capacidad para hacer lo que acaba de hacer es específicamente humana. Los animales no la poseen. La denominamos autoconciencia, es la aptitud para pensar en los propios procesos de pensamiento. Esta es la razón de que el hombre posea el dominio de todas las cosas del mundo y de que pueda realizar progresos significativos de generación en generación. Por eso podemos evaluar y aprender de las experiencias de los otros, tanto como de las nuestras. Por eso podemos crear y destruir nuestros hábitos. No somos nuestros sentimientos. No somos nuestros estados de ánimo. Ni siquiera somos nuestros pensamientos. El hecho mismo de que podamos pensar sobre estas cosas nos separa de las cosas y del mundo animal. La autoconciencia nos permite distanciarnos y examinar incluso el modo en que nos vemos, ver el paradigma de nosotros mismos, que es el más fundamental para la efectividad. Afecta no solo a nuestras actitudes y conductas, sino también al modo en que vemos a las otras personas. Se convierte en nuestro mapa de la naturaleza básica de la humanidad. De hecho, mientras no tengamos en cuenta cómo nos vemos a nosotros mismos, y cómo vemos a los otros, no seremos capaces de comprender cómo ven los otros y qué sienten acerca de sí mismos y de su mundo. Sin conciencia, proyectaremos nuestras propias intenciones sobre su conducta, y al mismo tiempo nos consideraremos objetivos. Esto limita significativamente nuestro potencial personal y también nuestra capacidad para relacionarnos con los demás. Pero a causa de la singular capacidad humana de la autoconciencia, podemos examinar nuestros paradigmas para determinar si son principios basados en la realidad, o están en función de condicionamientos y condiciones. El espejo social. Si la única visión que tenemos de nosotros mismos proviene del espejo social, del actual paradigma social y de las opiniones, percepciones y paradigmas de las personas que nos rodean, la concepción que tengamos de nosotros será como la imagen reflejada en los espejos deformantes de los parques de diversiones. Siempre te retrasas. ¿Por qué no puedes mantener las cosas en orden? Tienes que ser un artista. Comes como un cerdo. Me parece increíble que hayas ganado. Nunca llegarás a ser alguien. A ti todo el mundo te ve la cara. Nunca tendrás mucho dinero. Estas imágenes están como desmembradas y carecen de proporción. Sin embargo, les abrimos la puerta, nos comportamos como tal, consciente o inconsciente, y se convierten a través del tiempo en profecías autocumplidas, porque el universo nos da lo que sentimos de nosotros mismos. Es frecuente que estas opiniones del entorno hacia nosotros son más sus propias proyecciones de ellos originadas en las preocupaciones y las debilidades de carácter de las personas en las que se originan, y no representa fielmente lo que somos o podemos ser. Muchos consultorios psicológicos están llenos de personas tratando de deshacer este nudo de lo que nos dijeron que éramos, puesto que con estas creencias nuestra vida no funciona bien. Es como si nos hubieran dado zapatos de un número diferente al que debemos usar. Hasta que no nos deshagamos de esto y reconozcamos quiénes realmente somos, podemos pasar la vida tratando de arreglar zapatos que no son de nuestro número. Por lo anterior, la gran mayoría de las personas estamos en gran medida determinados por el condicionamiento. Saber y reconocer el tremendo poder del condicionamiento en nuestras vidas, genera un mapa totalmente distinto y nos permite enfocar hacia dónde hay que tomar acciones y cambios de creencias para mejorar nuestra vida. Hay en realidad 3 mapas sociales, 3 teorías deterministas ampliamente aceptadas, que independientemente o en combinación, pretenden explicar la naturaleza del hombre. 1. El determinismo genético. Dice básicamente que la culpa es de los padres y abuelos. Esa es la razón de que usted tenga mal genio. Sus padres o abuelos eran airasabals y eso está en su ADN. El ADN pasa de generación en generación y usted lo ha heredado. Además, usted es irlandés, y así son los irlandeses.
2. El determinismo psíquico. Dice básicamente que la culpa es de los familiares con quienes se crió de pequeño. Su educación, sus experiencias infantiles establecieron lo esencial de sus tendencias personales y la estructura de su carácter. A ello se debe que no le guste estar rodeado de personas. Así es como lo educaron en su casa. Usted se siente terriblemente culpable si comete un error porque en su más profundo interior recuerda la impresión emocional recibida cuando usted era muy vulnerable, tierno y dependiente. Se recuerda el castigo, el rechazo, la comparación con los demás y los problemas emocionales, cuando uno no se comportaba de acuerdo con lo esperado. 3. El determinismo ambiental. Dice que la culpa es del patrón o el jefe, o de su esposa, su hijo adolescente, su situación económica, el presidente en turno, la escuela a que asistió o la política nacional. Alguien o algo de su ambiente es responsable de su situación, usted es simplemente una víctima sin poder por el medio ambiente. Todos estos mapas se basan en la teoría de estímulo/respuesta que solemos asociar con los experimentos de Pavlov. La idea básica es que estamos condicionados para responder de un modo particular a un estímulo concreto. Modelo reactivo. Con cuánta precisión y funcionalidad describen estos mapas el territorio. Con cuánta claridad reflejan esos espejos la naturaleza verdadera del hombre. Se convierten en profecías de autocumplimiento. Se basan en principios que podemos comprobar en nuestro interior. Entre estímulo y respuesta. Para responder a estos interrogantes, permítame que comparta con la historia ejemplificadora de Viktor Frankl. Frankl era un determinista, educado en la tradición de la psicología freudiana según la cual lo que nos sucede de niños da forma a nuestro carácter y personalidad, y gobierna básicamente la totalidad de nuestra vida. Los límites y parámetros de nuestra vida estarían fijados y, en lo esencial, no sería mucho lo que podríamos hacer al respecto. Frankl era también psiquiatra y judío. Estuvo encerrado en campos de concentración de la Alemania nazi, donde experimentó cosas tan repugnantes para nuestro sentido de la decencia que incluso repetirlas aquí nos provoca zozobra. Sus padres, su hermano y su mujer murieron en los campos, en cámaras de gas. Con la excepción de su hermana, perdió a toda su familia. El propio Frankl fue torturado y sometido a innumerables humillaciones, sin estar nunca seguro de si en el momento siguiente lo llevarían a la cámara de gas o se quedaría entre los que se salvaban, los cuales retiraban los cuerpos o recogían las cenizas de los condenados. Un día, desnudo y solo en una pequeña habitación, empezó a tomar conciencia de lo que denominó la libertad última, esa libertad que sus carceleros nazis no podían quitarle. Ellos podían controlar todo su ambiente, hacer lo que quisieran con su cuerpo, pero el propio Viktor Frankl era un ser autoconsciente capaz de ver como observador su propia participación en los hechos. Su identidad básica estaba intacta. En su interior él podía decidir de qué modo podía afectarle todo aquello. Entre lo que le sucedía, o los estímulos y su respuesta, estaba su libertad o su poder para cambiar esa respuesta. En medio de sus experiencias, Frankl se imaginaba, por ejemplo, dando conferencias ante sus alumnos después de haber sido liberado del campo de concentración. En el aula se describiría a sí mismo y expondría como lección o que había aprendido durante la tortura. Por la vía de ejercicios de este tipo, mentales, emocionales, morales, usando principalmente la memoria y la imaginación, ejercitó su libertad. Los nazis tenían más libertad exterior, más opciones entre las que podían elegir en su ambiente, pero él tenía más libertad interior, más poder interno para ejercitar sus opciones. Se convirtió en un ejemplo para quienes lo rodeaban, incluso para algunos de los guardias. Ayudó a otros a encontrar un sentido en su sufrimiento y dignidad en su vida de prisioneros. En las más degradantes circunstancias imaginables, Frankl usó el privilegio humano de la autoconciencia para descubrir un principio fundamental de la naturaleza del hombre: entre el estímulo y la respuesta, el ser humano tiene la libertad interior de elegir. La libertad de elegir incluye los privilegios que nos singularizan como seres humanos. Además de la autoconciencia, tenemos imaginación, capacidad para ejercer la creación en nuestras mentes, yendo más allá de la realidad presente. Tenemos conciencia moral, una profunda percepción interior de lo que es correcto o incorrecto, de los principios que gobiernan nuestra conducta, y de la medida en que nuestros pensamientos y acciones están en armonía con dichos principios. Y tenemos voluntad independiente, capacidad para actuar sobre la base de nuestra autoconciencia, libres de cualquier otra influencia. Todo esto es la capacidad de creación.
Como consecuencia de nuestros privilegios humanos, podemos formular nuevos programas para nosotros mismos, totalmente independientes de nuestros instintos y adiestramiento. Por ello la capacidad del animal es relativamente limitada, y la del hombre, ilimitada. Pero muchos viven como animales, sobre la base de nuestros instintos, condicionamientos y condiciones, siguiendo los dictados de nuestra memoria colectiva, también nosotros seremos limitados. Nuestras dotes singularmente humanas nos elevan por encima del mundo animal. La medida en que ejercitamos y desarrollamos esas dotes nos da poder para desplegar nuestro potencial humano. Entre el estímulo y la respuesta está nuestra mayor fuerza, la libertad interior de elegir. Somos co-creadores con el universo, recuérdalo. La proactividad, definida. Al describir los principios básicos de la naturaleza del hombre, Frankl trazó un mapa preciso de sí mismo, a partir del cual empezó a desarrollar el primero y fundamental hábito de las personas que, en cualquier medio, son altamente efectivas, el hábito de la proactividad. Si bien la palabra proactividad es ahora muy común en los textos de dirección de empresas, se trata de un término que no se encuentra en la mayoría de los diccionarios. No significa solo tomar la iniciativa. Significa que, como seres humanos, ser responsables de nuestras propias vidas. Nuestra conducta es una función de nuestras decisiones, no de nuestras condiciones. Podemos subordinar los sentimientos a los valores. Tenemos la iniciativa y la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. Examinemos la palabra, responsabilidad, en la cual encontramos alusiones a las palabras, responder, y, habilidad, habilidad para elegir la respuesta. Las personas muy proactivas reconocen esa responsabilidad. No dicen que su conducta es la consecuencia de las condiciones, el condicionamiento o las circunstancias. Su conducta es un producto de su propia elección consciente, se basa en valores, y no es producto de las condiciones ni está fundada en el sentimiento. Dado que por naturaleza somos proactivos, si nuestras vidas está en función del condicionamiento y las condiciones, ello se debe a que, por decisión consciente o por omisión, elegimos otorgar a esas cosas el poder de controlarnos. Modelo proactivo. Si nuestra elección es esa, nos volvemos reactivos. Las personas reactivas se ven a menudo afectadas por su ambiente físico. Si el tiempo es bueno, se sienten bien. Si no lo es, afecta a sus actitudes y su comportamiento. Las personas proactivas llevan consigo su propio clima. El hecho de que llueva o brille el sol no supone ninguna diferencia para ellas. Su fuerza impulsiva reside en los valores, y si su valor es hacer un trabajo de buena calidad, no depende de que haga buen tiempo o no. Las personas reactivas se ven también afectadas por el ambiente social, por el clima social. Cuando se las trata bien, se sienten bien, cuando no las tratan bien, se vuelven defensivas o autoprotectoras. Las personas reactivas construyen sus vidas emocionales en torno a la conducta de los otros, permitiendo que los defectos de las otras personas las controlen. La capacidad para subordinar los impulsos a los valores es la esencia de la persona proactiva. Las personas reactivas se ven impulsadas por sentimientos, por las circunstancias, por las condiciones, por el ambiente. Las personas proactivas se mueven por valores, valores cuidadosamente meditados, seleccionados e internalizados. También las personas proactivas se ven influidas por los estímulos externos, sean físicos, sociales o psicológicos. Pero su respuesta a los estímulos, consciente o inconsciente, es una elección o respuesta basada en valores. Como observó Eleanor Roosevelt, nadie puede herirte sin tu consentimiento. Y Gandhi dijo, ellos no pueden quitarnos nuestro autorrespeto si nosotros no se lo damos. Para empezar, lo que nos daña, mucho más que lo que nos sucede, es nuestro permiso, nuestro consentimiento a lo que nos sucede. Admito que esto es muy difícil de aceptar emocionalmente, en especial si durante años y años hemos explicado nuestra desdicha apelando a las circunstancias o a la conducta de algún otro. Pero hasta que una persona no pueda decir, profunda y honestamente, soy lo que soy como consecuencia de mis elecciones de ayer, tampoco podrá decir, elijo otra cosa. Lo que nos hiere o daña no es lo que nos sucede, sino nuestra respuesta a lo que nos sucede. Desde luego, las cosas pueden dañarnos físicamente o perjudicarnos económicamente, y producirnos dolor por ello. Pero nuestro carácter, nuestra identidad básica, en modo alguno tiene que quedar herida. De hecho,
Nuestras experiencias más difíciles se convierten en los crisoles donde se moldea nuestro carácter y se desarrollan las fuerzas internas, la libertad para abordar circunstancias difíciles en el futuro y para inspirar a otros la misma conducta. Frankl es uno de los muchos que pudieron desarrollar su libertad personal en circunstancias difíciles, para animar e inspirar a otros. Viktor Frankl dice que hay 3 valores fundamentales en la vida: el de la experiencia, o de lo que nos sucede, el creador, o de lo que aportamos a la existencia, y el actitudinal, o de nuestra respuesta en circunstancias difíciles, como por ejemplo en enfermedades graves, que esto es lo más importante, el modo en que respondemos a lo que experimentamos en la vida. Las circunstancias difíciles son oportunidades de cambio, que suelen dar origen a cambios de paradigma, a marcos de referencia totalmente nuevos, a través de los cuales la gente ve el mundo, descubrirnos fortalezas o dones de nosotros mismos, cambiar la forma como se le ve la vida y cómo vemos a otros. Tomar la iniciativa. Nuestra naturaleza básica consiste en actuar, no en que se actúe sobre nosotros. Esto nos permite elegir nuestras respuestas a circunstancias particulares, y además nos da poder para crear las circunstancias. Tomar la iniciativa no significa ser insistente, molesto o agresivo. Significa reconocer nuestra responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. A lo largo de los años frecuentemente he tenido la oportunidad de asesorar a personas que querían conseguir mejores empleos, les he aconsejado mostrar más iniciativa, hacerse administrar tests de intereses y aptitudes, estudiar el mercado laboral, incluso los problemas específicos que afrontan las organizaciones, y que después elaboren una exposición efectiva para demostrar de qué modo sus capacidades pueden ayudar a resolver las dificultades de la organización. Esto se llama venta de la solución, y es un paradigma clave tanto de éxito comercial, como personal. La respuesta de las personas que he sugerido hagan lo anterior es que están de acuerdo que esto les ayudaría a mejorar su empleo y progresar. Pero muchas de ellas no toman la iniciativa para llevar esta recomendación a la práctica. No sé a dónde ir para someterme a los tests de intereses y aptitudes. ¿Cómo estudiar los problemas de la industria y la organización? Nadie quiere ayudarme. No tengo la menor idea de cómo se realiza una exposición efectiva. Muchas personas esperan que suceda algo o que alguien se haga cargo de ellas, no solo en su trabajo, sino que también en la vida misma. Pero las personas que llegan a ocupar los buenos puestos y a lograr lo que desean de la vida son las proactivas, aquellas que son soluciones para los problemas, y no parte del problema, que toman la iniciativa de hacer siempre lo que resulte necesario, congruente con principios correctos, y finalmente realizan la tarea. La proactividad forma parte de la naturaleza humana, y, aunque los músculos proactivos puedan encontrarse adormecidos, sin duda están en su lugar. Tome la decisión de hacerse cargo de su vida a partir de este momento, no espere un momento de iluminación o un mes de meditación, comience ya. Desde luego, depende del nivel de madurez de la persona. No se puede esperar un resultado inmediato de quienes se hallan en una profunda dependencia emocional. Pero conforme se vaya haciendo conciencia y aceptando tomar las riendas de nuestra vida, resultará en mayor confianza cada vez más en sí mismas. Actúe o deje que los demás actúen por usted. La diferencia entre las personas que toman la iniciativa y las que no lo hacen equivale literalmente a la diferencia entre el día y la noche. No estoy hablando de un 25 o 50% de efectividad, hablo de un 5000% de diferencia, en particular si esas personas son inteligentes, sensibles ante las necesidades de los demás y están siempre alerta. Crear en nuestra vida el equilibrio de efectividad requiere iniciativa, uno mismo es quien tiene la responsabilidad de actuar. Si espera que los demás actúen sobre usted, actuarán sobre usted. Y las consecuencias en cuanto al desarrollo y las oportunidades dependen de que se siga una u otra ruta. En una ocasión trabajaba con un grupo de personas de la industria de mantenimiento del hogar, representantes de 20 organizaciones diferentes que se reunían trimestralmente a fin de compartir sus números y problemas de una manera desinhibida. Vivíamos en una época de gran recesión, y el efecto negativo en esa industria en particular era más grave aún que sobre la economía en general. Cuando empezamos, esas personas se sentían totalmente desanimadas. El primer día, plantearon un interrogante: ¿qué nos está sucediendo? ¿Cuál es la causa? Estaban sucediendo muchas cosas. Las presiones ambientales eran poderosas. El desempleo se había generalizado, y muchas de esas personas estaban despidiendo a amigos para conservar la viabilidad de sus empresas. Al final del día,
Todos nos sentíamos aún más descorazonados. El segundo día la pregunta fue, ¿qué nos va a pasar en el futuro? Estudiaron las tendencias ambientales con el supuesto reactivo subyacente de que éstas determinarían su futuro. Al final del segundo día estaban aún más deprimidos. Las cosas iban a ir peor antes que se pusieran mejor, y todos lo sabíamos. De modo que en el tercer día decidimos centrarnos en la pregunta proactiva de, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo podemos nosotros tomar la iniciativa en esta situación? Por la mañana hablamos sobre control y reducción de costos. Por la tarde se habló sobre ampliar el mercado. Se aportaron profusamente ideas sobre ambas áreas, y después nos concentramos en cosas muy prácticas y factibles. Las reuniones concluyeron con un espíritu de excitación, esperanza y conciencia proactiva. Los resultados de la conferencia de 3 días, los resumíamos al final de cada día, respondiendo a la pregunta de, ¿cómo está el negocio? Primer día, lo que nos está sucediendo no es bueno, y las tendencias sugieren que será peor antes que mejore. Segundo día, lo que nosotros estamos determinando que suceda es muy bueno, pues controlamos mejor, reducimos los costos y ampliamos nuestro mercado. Tercer día, el negocio está mejor que nunca. Ahora bien, ¿qué diría a todo esto una mente reactiva? Oh, vamos. Afrontemos los hechos. No pueden llevar más adelante este enfoque de pensamiento positivo y automentalización. Más tarde o más temprano tendrán que afrontar la realidad. Pero era un hecho que estábamos afrontando la realidad. Estábamos afrontando la realidad de las circunstancias del presente y las proyecciones respecto del futuro. Pero también afrontábamos la realidad de que teníamos el poder de elegir nuestra respuesta a las circunstancias y proyecciones. No afrontar la realidad hubiera sido aceptar la idea de que lo que sucede en nuestro ambiente tiene que determinarnos. Las empresas, los grupos comunitarios, las organizaciones de todo tipo, incluso las familias, pueden ser proactivos. Pueden combinar la creatividad y los recursos de los individuos proactivos para crear una cultura proactiva dentro de la organización. La organización no tiene por qué estar a merced del ambiente, puede tomar la iniciativa para llevar a la práctica los valores compartidos, y alcanzar los propósitos compartidos de todos los individuos implicados. Escuchando nuestro lenguaje. Dado que nuestras actitudes y conductas fluyen de nuestros paradigmas, si las examinamos utilizando la autoconciencia, a menudo descubrimos en ellas la naturaleza de nuestros mapas subyacentes. Nuestro lenguaje, por ejemplo, es un indicador muy fiel del grado en que nos vemos como personas proactivas. El lenguaje de las personas reactivas las absuelve de responsabilidad. Ese soy yo. Yo soy así, eso es todo. Estoy determinado. No puedo hacer nada al respecto. Me vuelvo loco. No soy responsable. Mi vida emocional es gobernada por algo que está fuera de mi control. No puedo hacerlo. No tengo tiempo. Me controla algo que está fuera de mí, el tiempo limitado. Si mi esposa fuera más paciente. La conducta de algún otro está limitando mi efectividad. Tengo que hacerlo. Las circunstancias u otras personas me fuerzan a hacer lo que hago. No tengo la libertad de elegir mis propias acciones. Ese lenguaje deriva de un paradigma básico determinista. Y en su espíritu está transferir la responsabilidad. No soy responsable, no puedo elegir mi respuesta. Lenguaje reactivo, lenguaje proactivo. No puedo hacer nada, examinemos nuestras alternativas. Yo no soy así, puedo optar por un enfoque distinto. Me vuelve loco, controlo mis sentimientos. No lo permitirán, puedo elaborar una exposición efectiva. Tengo que hacer eso, elegiré una respuesta adecuada. No puedo, elijo. Debo, prefiero. Sí. Pase lo que pase. Un serio problema del lenguaje reactivo es que se convierte en una profecía de autocumplimiento. Refuerza el paradigma de que estamos determinados y genera pruebas en apoyo de esa creencia. La gente se siente cada vez más impotente y privada de su autocontrol, alejada de su vida y de su destino. Culpa a fuerzas externas, a otras personas, a las circunstancias, incluso al horóscopo, de su propia situación. Las personas de conciencia muy básica simplemente están a la defensiva ante la vida, decida que lo que la realidad que vive el día de hoy es de su propia creación, consciente o inconsciente, le guste o no le guste, pero así es. Usted decide si lo mejor de su vida ya pasó o está por venir.
Deseo disfrute el poder de la creación comenzando por aceptar su responsabilidad.